fue una de las telenovelas más intensas y particulares, producidas por Valentín Pimstein, durante la década de 1970. Se estrenó en 1977 y estuvo protagonizada por Ofelia Medina, Enrique Álvarez Félix y María Rubio. Aunque partía de la fórmula clásica de la joven pobre que entra inesperadamente en una familia millonaria, la historia se distinguió por su tono sombrío, sus personajes atormentados y una serie de temas que resultaban bastante atrevidos para la televisión de la época. La trama provenía de una radionovela de la escritora cubana Inés Rodena y ya había sido llevada anteriormente a la televisión venezolana bajo el título de La Italianita. Para su versión mexicana, Luis Reyes de la Maza realizó la adaptación y Valentín Pimstein transformó la historia en un melodrama mucho más oscuro. Uno de los mayores retos de la producción fue la transformación física de Ofelia Medina. Durante la primera parte de la historia, Rina aparecía como una joven pobre, encorvada y profundamente insegura. Para construir el personaje, Ofelia tuvo que modificar su manera de caminar, mantener los hombros y la espalda en una posición incómoda, y reducir sus movimientos. Después de la operación que corregía la deformidad del personaje, la actriz debía mostrar una transformación completa. No bastaba con cambiar el vestuario y el peinado. También tenía que modificar la postura, la voz y la forma de mirar a los demás. Aquella preparación permitió que el público reconociera claramente a la Rina temerosa de los primeros capítulos y a la mujer elegante que intentaba adaptarse a su nueva vida. El esfuerzo de Ofelia Medina fue ampliamente reconocido dentro de Televisa. Tras el éxito de la telenovela, Emilio Azcárraga le ofreció recompensarla con una casa o un automóvil. Sin embargo, ella rechazó ambos regalos y pidió algo muy distinto: viajar a Estados Unidos para estudiar actuación con Lee Strasberg, uno de los maestros más conocidos del llamado método. Esa decisión mostró que, a pesar de haberse convertido en una estrella popular, su principal interés seguía siendo perfeccionarse como actriz. Enrique Álvarez Félix interpretó a Carlos Augusto, un protagonista muy distinto del galán romántico convencional. Era un hombre elegante y de buena posición económica, pero vivía atormentado por la muerte de María Julia, la mujer a la que había amado. A causa de aquel trauma, el personaje era presentado como incapaz de mantener una relación sentimental e íntima normal. El tema de la impotencia masculina resultaba poco común para una telenovela familiar de los años 70 y aumentaba el tono incómodo y prohibido de la historia. María Rubio fue precisamente quien interpretó a Doña Rafaela, la gran villana de la producción. Era una mujer clasista, manipuladora y obsesionada con recuperar la fortuna que su cuñado Leopoldo había dejado a Rina. Diseñaba planes para controlar su matrimonio, destruir su seguridad emocional y hacer creer a los demás que estaba perdiendo la razón. Doña Rafaela fue uno de los primeros personajes que mostró el enorme talento de María Rubio para interpretar villanas elegantes y despiadadas. Carlos Ancira tuvo una participación breve, pero fundamental, como don Leopoldo Miranda. El personaje era un anciano millonario, enfermo y lleno de resentimiento, consciente de que su familia esperaba su muerte para apoderarse de su fortuna. Cuando conocía a Rina, decidía casarse con ella y nombrarla heredera, tan solo por el deseo de vengarse de doña Rafaela. El reparto de Rina fue extraordinariamente amplio y reunió a varias generaciones de artistas. Participaron figuras relacionadas con la época de oro, como Queta Labat, Magda Guzmán, Rubén Rojo y Angelines Fernández. También aparecieron actores jóvenes que años después alcanzarían gran popularidad, como Salvador Pineda, Otto Sirgo y Laura Zapata. Entre las mayores curiosidades se encuentra la presencia de Demián Bichir cuando todavía era un niño. Interpretó a Juanito y coincidió en la producción con su madre, Maricruz Nájera, quien apareció como enfermera. Sasha Montenegro y Olga Briskin también participaron en la telenovela,
aportando glamour a una producción dominada por los conflictos familiares. Para la grabación del gran final de la telenovela, la producción citó al elenco en la recién inaugurada Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. La filtración del lugar provocó que una marea humana incontrolable paralizara el recinto religioso. La gente se empujaba ferozmente para ver a los actores, obligando a detener las filmaciones varias veces por motivos de seguridad. Tras este suceso, el dueño de Televisa, Emilio Azcárraga Milmo, ordenó que el horario de las 21 horas se dedicara exclusivamente a este tipo de mega melodramas. Años después del éxito, Ofelia Medina destapó un secreto. Su coprotagonista, Enrique Álvarez Félix, le propuso matrimonio en la vida real para acallar rumores sobre su orientación. El actor le ofreció compartir la jugosa herencia de su madre si aceptaba armar la farsa, pero la actriz lo rechazó de forma contundente, argumentando que no quería cargar con ese apellido ni vivir en una mentira. Ahora, vamos a recordar a cada uno de los actores principales que dieron vida a esta inolvidable historia. Conoceremos qué rumbo tomaron sus carreras y descubriremos qué fue de ellos después del enorme éxito de la telenovela. Ofelia Medina fue la gran protagonista. Interpretó a Rina Galeana, una joven de origen humilde que vendía flores para ayudar a su padre y a sus hermanos. La telenovela representó uno de los mayores éxitos populares de la primera etapa de Ofelia Medina, aunque ella no quiso quedar encasillada en el melodrama tradicional. Posteriormente, desarrolló una carrera mucho más vinculada con el cine de autor, el teatro y los proyectos culturales. Paralelamente se convirtió en una reconocida defensora de los derechos humanos y de las comunidades indígenas, además de fundar una organización dedicada a mejorar la alimentación y la salud de los niños indígenas. Actualmente tiene 76 años. Continúa activa como actriz, promotora cultural y activista. Durante los últimos años, ha participado en teatro, cine, televisión y proyectos dedicados a difundir las obras de Sor Juana Inés de la Cruz, Rosario Castellanos y Frida Kahlo. Su trayectoria supera ya el medio siglo y sigue combinando el escenario con la defensa de distintas causas sociales. Enrique Álvarez Félix interpretó a Carlos Augusto Miranda Carballo, hijo de doña Rafaela y principal interés amoroso de Rina. Después de Rina, Enrique continuó como uno de los actores más solicitados de la televisión mexicana. Participó en producciones como Colorina, El Maleficio, De Pura Sangre y Marisol. A diferencia de su madre, María Félix, cuya carrera estuvo dominada por el cine, él encontró en el teatro y las telenovelas el espacio principal para desarrollar su trabajo. Su último trabajo fue la telenovela Marisol. Murió en la Ciudad de México en 1996 a los 61 años. María Rubio fue doña Rafaela Carballo, viuda de Miranda, la gran villana de la historia. Aunque ya poseía una importante trayectoria, Rina permitió que María Rubio demostrara la fuerza que tenía para interpretar mujeres autoritarias y manipuladoras. Años después, alcanzó la consagración definitiva en Cuna de Lobos. Con su característico parche negro, Catalina se convirtió en una de las villanas más famosas de la televisión de habla hispana. Rubio continuó trabajando en producciones como Imperio de Cristal, Amada Enemiga, El Privilegio de Amar y Una Familia con Suerte. Durante sus últimos años, se alejó gradualmente de los escenarios debido a problemas de salud y visión. Murió en 2018 a los 83 años debido a un enfisema pulmonar. Carlos Ancira interpretó a don Leopoldo Miranda, el hombre cuya decisión puso en marcha toda la historia. Después de Rina, Carlos Ancira continuó trabajando intensamente en teatro y televisión. Fue uno de los actores escénicos más respetados de México y quedó especialmente asociado con el monólogo El diario de un loco, que representó durante muchos años. También fue director, dramaturgo, maestro de actuación y uno de los impulsores del teatro de vanguardia y del absurdo en México. Sus últimos trabajos televisivos incluyeron Vivir un poco,
y El camino secreto. Murió en 1987 a los 58 años. Alicia Rodríguez interpretó dos personajes, María Julia y Victoria. María Julia era el gran amor perdido de Carlos Augusto, y su recuerdo representaba uno de los principales obstáculos entre él y Rina. La aparición de Victoria, físicamente semejante a María Julia, reabrió las heridas del protagonista y añadió un elemento de misterio e inestabilidad a su relación matrimonial. Después de Rina, Alicia Rodríguez continuó actuando en cine, teatro y televisión. Su carrera había comenzado desde la infancia, después de que su familia abandonara España como consecuencia de la Guerra Civil y se estableciera en México. Participó en producciones como Los ricos también lloran, Bianca Vidal, Muchachita, Alcanzar una estrella y Lazos de amor. También se dedicó a la escritura, la promoción cultural y distintas actividades humanitarias. Actualmente tiene 91 años. Aunque se encuentra retirada de la actuación regular, ha mantenido presencia ocasional en homenajes, actividades culturales y asuntos vinculados con la paz y la literatura. Su trayectoria es una de las más extensas del reparto, pues comenzó siendo niña durante los años 40. Rafael Llamas interpretó a Carmelo Galeana, el padre de Rina. Era un hombre con graves limitaciones físicas que dependía económicamente del esfuerzo de su hija. Rafael Llamas llevaba muchos años trabajando en México cuando participó en Rina. Había nacido en España y se estableció en el país, donde desarrolló una carrera en el cine, la televisión y el doblaje. Participó en películas como Hasta el viento tiene miedo y El libro de piedra. Murió en la Ciudad de México en 1980 a los 56 años. Rosa María Moreno interpretó a Dionisia Carballo, hermana de Rafaela y miembro de la familia que continuó viviendo en la mansión después de que Rina heredara los bienes de Leopoldo. Dionisia participaba en el ambiente hostil y clasista que rodeaba a la protagonista. Después de la novela, Rosa María continuó con una extensa carrera televisiva. Trabajó en telenovelas como Viviana, El Padre Gallo, Carrusel, Simplemente María y Locura de Amor. También realizó numerosos episodios de Mujer, Casos de la vida real. Antes de la televisión había sido una importante actriz teatral y cinematográfica y recibió un premio Ariel por su trabajo en La culta dama. Murió en 2006 en la Ciudad de México a los 78. Ana Laura Maldonado interpretó a Bettina Galeana, una de las hermanas menores de Rina. Después de realizar algunas películas y participar en fotonovelas, a inicios de los años 80, decidió retirarse e irse a vivir a los Estados Unidos. Javier Ruán dio vida a Daniel Galeana, hermano de Rina. Construyó una carrera extraordinariamente larga como actor, escritor y adaptador. También escribió historias para televisión, entre ellas Pueblo Chico, Infierno Grande, inspirada parcialmente en acontecimientos relacionados con su propia familia. Publicó además un libro de memorias sobre su vida y trayectoria. Murió en 2021 a los 81 años, como consecuencia de un infarto de miocardio. Continuó trabajando hasta pocos años antes de su muerte, y fue recordado como uno de los actores secundarios más constantes de las telenovelas mexicanas. Alicia Encinas interpretó a Gisela tras haber ganado El rostro de El Heraldo, siendo reconocida en el cine y la televisión. Actualmente tiene 72 años. Durante los últimos años, ha permanecido prácticamente retirada y mantiene un perfil público muy discreto. Sasha Montenegro interpretó a Marcela, uno de los personajes que aparecían dentro del círculo social de los Miranda y que contribuía a desarrollar algunos de los conflictos sentimentales de la historia. Cuando participó en Rina, Sasha Montenegro ya comenzaba a convertirse en una de las mujeres más famosas del cine mexicano, específicamente en el de ficheras. Su vida personal también ocupó constantemente las revistas de espectáculos, debido a su relación con el expresidente José López Portillo, con quien tuvo 2 hijos y contrajo matrimonio en 1995, falleció en 2024 a los 78 años de edad. Virginia Gutiérrez interpretó a Rosario,
un personaje secundario que acompañaba el desarrollo de la historia y que ayudó a reforzar el ambiente humano que rodeaba a Rina. Virginia ya era una actriz muy respetada cuando participó en la telenovela. A lo largo de su carrera, interpretó principalmente madres, tías, mujeres trabajadoras y personajes llenos de nobleza. Después de Rina, continuó apareciendo en numerosas producciones como Viviana, Los ricos también lloran, El derecho de nacer, María Mercedes y muchas otras telenovelas de Televisa. Actualmente tiene 97 años. Se encuentra retirada de la actuación y mantiene una vida privada muy discreta, pero continúa siendo recordada como una de las grandes pioneras de las telenovelas mexicanas. Raúl Meraz interpretó a Guillermo, esposo de Marcela. Después de Rina continuó trabajando en cine y televisión, participando en producciones como Colorina, Cuna de Lobos y María la del Barrio. También ocupó cargos importantes dentro de la Asociación Nacional de Actores. Murió en la Ciudad de México a los 69 años. Guillermo Sarur interpretó a Javier. Después de Rina, mantuvo una extensa carrera en teatro y televisión y participó en producciones como Mi secretaria, Tú o Nadie, El pecado de Oyuki, Sortilegio y Teresa. Falleció en 2011, a los 79 años, debido a complicaciones renales y cardíacas. Permaneció profesionalmente activo prácticamente hasta el final de su vida. Otto Sirgo interpretó a Omar, amigo de Carlos Augusto. Después de Rina, desarrolló una extensa carrera como actor y director de televisión y teatro. Participó en numerosas telenovelas y se convirtió en uno de los primeros actores más reconocidos de su generación. Actualmente tiene 79 años. Aunque en años recientes ha disminuido su actividad, continúa vinculado al medio artístico. Lupita Lara interpretó a Margarita, amiga de Rina. Había comenzado a actuar desde niña y durante las décadas de 1960 y 1970 participó en cine y televisión. Pero Lupita Lara no se limitó a los personajes de reparto. Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó con Mi secretaria, popular programa de comedia en el que tuvo un papel protagónico, interpretando a Lupita, la secretaria alrededor de la cual se desarrollaban buena parte de las situaciones y enredos de una oficina. El programa permaneció varios años en televisión y permitió que la actriz alcanzara una gran popularidad, demostrando además su facilidad para la comedia. A lo largo de su trayectoria, Lupita Lara logró alternar personajes secundarios con papeles de mayor importancia, trabajando junto a distintas generaciones de actores y manteniéndose presente en la televisión durante décadas. Su versatilidad le permitió desenvolverse tanto en el melodrama como en la comedia. Con más de medio siglo de trayectoria artística, Lupita Lara forma parte de aquella generación de actrices que acompañó una época fundamental de la televisión mexicana, dejando personajes que todavía permanecen en la memoria de quienes crecieron viendo las grandes telenovelas y programas de aquellos años. Hoy con 75 años, ha permanecido alejada de la actividad pública. Magda Guzmán interpretó a Doña Chana, una de las mujeres del vecindario de Rina, y uno de los personajes cercanos a la protagonista. Después de la telenovela, continuó trabajando durante décadas en cine, teatro y televisión. Participó en producciones como Tú o Nadie, Rosa Salvaje, La usurpadora, Alborada y Para volver a amar. Murió el 12 de marzo de 2015, a los 83 años, víctima de un infarto. Olga Breskin interpretó a Silvia. Para entonces, ya era una reconocida violinista, bailarina y vedette, conocida por sus espectáculos musicales. Después de Rina, continuó trabajando en centros nocturnos, cine, televisión y presentaciones musicales. Con el paso del tiempo, habló públicamente de las dificultades personales que atravesó y de la importancia que adquirió la religión en su vida. Nació el 22 de septiembre de 1951 y actualmente tiene 74 años. Continúa realizando apariciones y presentaciones relacionadas con su trayectoria artística.
Gracias por llegar hasta el final del video. Espero que esta información te haya resultado interesante y que hayas disfrutado este recorrido tanto como nosotros. Déjame en los comentarios qué te pareció. Estaré leyendo cada uno de sus mensajes. Si te gustó este contenido, te invito a compartirlo para que más personas puedan descubrir estas historias y para que podamos seguir creando nuevos videos para ustedes. También recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas publicaciones. Muchas gracias por tu apoyo, por tu tiempo y por acompañarnos una vez más. Hasta pronto.